Entonces, continuemos esto. Y yo le dije, bueno, puede haber que desperdicié mucho, que mucho transforme en calor, pensemos en trabajo, pensemos que la idea de la máquina térmica es que haga trabajo, sino que desperdicie calor. Nosotros queremos, por ejemplo, volviendo al ejemplo boludo del auto, que el auto no queremos que se caliente todo, sino que queremos que funque, que no se caliente tanto. Entonces, vamos a tener un concepto acá, ¿sí? Vamos a tener una magnitud que vamos a llamar el rendimiento, ¿sí? ¿Qué nos va a decir el rendimiento? Bueno, va a ser un indicador que vamos a tener, con la letra, creo que es la ETA, y que lo que nos va a decir es, bueno, de ese calor que vos recibiste total, de ese calor que te dio la fuente caliente, ¿qué parte transformaste en trabajo? ¿Sí? Va a ser un cociente entre trabajo y ese calor que recibimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo quiero es que el trabajo sea lo más parecido a este número. Este rendimiento va a ir entre 0 y 1. Yo puedo multiplicar por 100 acá para obtener porcentaje. Y la idea es que este porcentaje sea lo más grande posible. ¿Qué significaría eso? Que yo estoy transformando una parte muy grande de este calor en trabajo y que voy a estar desperdiciando. Por lo tanto, desperdiciando me refiero a esta pérdida de calor que va a la fuente fría, poquito. Bien, vamos a jugar con la fórmula, porque ¿por qué no? ¿Sí? Vamos al primer principio aplicado a esta máquina térmica, esto, ¿sí? Y yo en vez de tener trabajo, yo lo que voy a hacer es tomar esta ecuación. Voy a despejar el trabajo, ¿ok? ¿Por qué? No, ¿por qué? Nada, porque a ver, ahí van a ver, ahí van a ver. Entonces, si yo quiero que el trabajo me quede solito, recordemos que despejar es dejar solo a esa variable, a este QF lo voy a tener que pasar del otro lado. Y tenemos esto. Bien. Como trabajo es igual a esto, yo podría agarrar esta fórmula del rendimiento y en vez de decir trabajo, decir esto, porque es igual. Entonces voy a decir, bueno, el rendimiento va a ser esto que tenemos acá, dividido QC. Bien. Al mismo tiempo, a esta fracción yo podría tranquilamente separarla en dos fracciones. Bien, pues tenemos el mismo denominador. Entonces yo en vez de decir QC menos QF sobre QC, podría tranquilamente decir QC sobre QC menos QF sobre QF, ¿verdad? Perdón, sobre QC. Perdón, lo dije mal. Tranquilamente podría hacer esto, no hay drama. ¿Y qué ocurre? QC sobre QC se va a simplificar. No se va a ir a 0, no. Esto me va a dar 1. Entonces a este rendimiento nosotros lo podemos plantear con esta ecuación y otra forma que tenemos de decirlo es de esta manera. Es decir, que el rendimiento va a ser 1 menos el cociente entre estos dos calores. Bien, es equivalente, pero lo único que hicimos fue reemplazar. Ahora, fíjense lo siguiente, porque ustedes podrían decirme, pero bueno, hace que el rendimiento sea 1. ¿Qué significaría que el rendimiento sea 1? Que este trabajo es igual a este calor. O dicho de otra manera, que este calor que cedemos es 0. Pensé que 0 sobre cualquier cosa es 0 y me quedaría rendimiento de 1. ¿Qué significaría un rendimiento de 1? Significaría que todo ese calor que yo recibo de la fuente caliente lo transformo todito en trabajo. Bien, que no desperdicio nada. Una máquina perfecta y hermosa. ¿Cuál es la cagada? Yo acá hablo de principios. Estamos todavía hablando de un principio. Tenemos un segundo principio. Bien, tenemos un segundo principio que justamente nos va a poner una limitación a esto. Yo no puedo existir esto. Así, no puede existir esto. Bien. Entonces, el segundo principio nos introduce un concepto que es más complicado. Bien, es más complicado de entender. Yo voy a tratar de hacer muchas analogías. Si algún tipo físico duro escucha, por ahí seguramente me putea y va a decir, es la mismo. Analogía para que se entienda, nada más que para que se entienda. ¿Ok? Entonces, el segundo principio lo que nos dice es lo siguiente. Nos habla de que la variación de entropía del universo siempre tiene que ser mayor, y voy a poner un igual, pero muy chiquitito ahí, a 0. ¿Sí? Y ahí saltan varias cosas. Dicen, ¿qué? Ok, entropía. ¿Qué carajo es la entropía? Y, a ver, no es lo mismo. Hay un video de un divulgador que explica muy bien la idea de entropía y todo eso. Pero nosotros vamos a bajarlo a tierra. Estamos en CDC. O sea, no estamos en el último año de física ni nada raro. Así que vamos a tener un concepto base de entropía. Muchas veces se dice que la entropía es un valor que nos ayuda a medir
el grado de desorden y de equilibrio del universo. ¿Ok? Entonces, y hago un gran disclaimer acá. Recuerden, no estamos hablando digamos, de definiciones bien duras y exactas. Les voy a dar herramientas para que puedan tener una idea por dónde va la cosa. ¿Ok? Así que, entonces es una medida del grado de desorden y equilibrio del universo. Bien. Entonces, por ahí ustedes piensen en un primer momento, no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que algo esté equilibrado y desordenado? ¿Ok? Pero tiene mucho sentido, porque esto va también un poco por la cuestión de información, la información que yo tengo. Voy a hacer un ejemplo boludo para que podamos entender un poquito, ¿ok? Supónganse, supónganse que yo agarro mis fibritas, voy a agarrar algunas, y voy a ordenarlas según algún criterio. Por ejemplo, la voy a ordenar cromáticamente, bien, por colorito, ¿sí? Entonces yo agarro la fibra y ponele que digo, bueno, la violetita, la verdecita, la azul, la verdecita, la amarilla y la rosita. ¿Ve qué bonita? Ahí está, ordenaditas. ¿Esto está desordenado? La pelota está muy ordenadito, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo digo que está ordenado? Porque fíjense que yo tengo la información clara, digamos, por decirlo de una manera. Si yo quiero buscar la fibra azul, voy a ir acá, porque sé que va a estar entre estos dos, por ejemplo, bien, por el criterio que utilicé de orden y todo eso. Tengo las 5 fibritas ahí ordenadas. ¿Esto está equilibrado? No. ¿Y por qué no está equilibrado? Porque, a ver, supongamos que el universo es esto que están viendo ustedes, ¿ok? Imagínense acá el cuadrado, esta región. ¿En esta región yo tengo fibra? No. ¿Esta región de acá yo tengo fibra? No. ¿En esta región de acá del aire tengo fibra? No. ¿En esta región tengo fibra? Sí. Y tengo 5 fibras. ¿Ok? O sea, fíjense que tenemos regiones donde no hay nada y regiones donde hay un montón. Bien, pensemos este equilibrio como una cuestión medio, ponele económica inclusive, ¿ven? Como la cuestión de, ay no, la plata del mundo está, digamos, acumulada en muy pocas personas y no está equilibrado ese sistema. Bueno, la misma idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Un sistema ordenado va a ser normalmente un sistema desequilibrado. Ordenado porque yo tengo toda la información ahí, puedo saber las cosas rápido. Bien, yo sé el orden en que está la fibra, las veo, puedo acceder rápido a lo que yo quiera. Pero al mismo tiempo desequilibrado, porque si yo miro este universo, veo que no está todo, digamos, distribuido equilibradamente. No está todo distribuido lo mismo para todos y una cosa así perfectita. No. Hay regiones donde no hay nada, regiones donde hay mucho. ¿Sí? Salimos de la idea de la fibra, la idea de esto fue mostrarles que estas palabras no van a ir muy en contraposición. ¿Qué sería un ejemplo de algo desordenado, pero al mismo tiempo equilibrado? A ver, me voy a arrepentir por hacer esto, voy a tener que juntar, pero no importa. Si yo tiro las tachuelas ahí, bien, supone que tiro todo esto acá así, la tiro todo al azar, fíjense que no la estoy acomodando como hice con la fibra, ni la estoy tirando ahí. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que ahora mis tachuelitas, o si lo mismo podría hacer con las fibras, tirarlas, no están ordenadas, ¿no? Yo sí quiero decir, che, quiero una tachuelita, no sé, amarilla, tengo que ir a buscar a dónde está. Esta cuestión de la información no está tan clara como antes. Pero al mismo tiempo, a pesar de estar desordenado, yo podría decir que está un poco más equilibrado. ¿Por qué? Bueno, voy a tratar de desparramarlo un poquito más, ¿no? Pero fíjense que si mi hoja blanca fuera el espacio, ponele, ahora es como que las distintas partes del espacio tienen una cantidad más o menos parecida de tachuelitas. Bien, si yo lo dividiera en cuadrículas, ya no tengo todas acumuladas en una parte y el resto sin nada. No, ahora todos tienen como un poquito. Bien, algunos tienen un poquito más, otros un poquito menos, estas regiones del espacio, pero todas están medio similaritas. Bien, entonces esa va a ser la idea que vamos a estar manejando de fondo. Para nosotros eso va a ser, digamos, la idea que nos va a servir para trabajar con la entropía. Entonces, pensemos un cacho en el universo, ¿bien? Si yo tengo, no sé, si yo salgo del planeta Tierra, poner que me pongo a ver todo, soy una especie de ente diosito, ¿viste? Que me puedo mirar todos de arriba. ¿Qué ocurre? Nosotros veríamos que hay partes del espacio donde no hay un carajo, onda, fuera de la Tierra, poner no hay nada, entre la Tierra y la Luna, vacío. Pero después al mismo tiempo tengo un planeta. ¿Sí? Y piensa en la cantidad de materia que hay en un planeta. Entonces pasamos de la nada misma a un planeta. Entonces, eso está recontra desequilibrado.
Porque no tenemos una cosa toda de todos tienen lo mismo o todo está desparramado de la misma manera. No. Tenemos mucha materia acumulada en un lado, nada en el otro, ¿sí? Y por lo tanto, eso está muy ordenado. Tengo todos los átomos de este lado. Acá no hay nada. Bien. ¿Qué es lo que observamos con este segundo principio? Que lo que nos dice es que todo proceso que ocurra en nuestro universo va a tender a aumentar este desorden, va a tender a aumentar la entropía, esa variación. La entropía con la que yo termino con respecto a a la que tenía al principio tiene que estar en aumento. Bien, o sea, el universo se va al carajo, básicamente. Yo a veces tiro algunos ejemplos boludos de vuelta, son analogías, no va por ese lado la cuestión realmente, pero me sirven para que puedan entenderlo. Un ejemplo es ponerle que yo la vivo constantemente es cuando barro. Es como la frustración, ¿viste? Pero ponele, usted tiene esta habitación, ¿no? ¿No les habrá pasado que se ponen, levantan un día y dicen voy a acomodar todo, dejar todo perfectito, onda, imagen inspiradora de Instagram de habitaciones perfectitas, ¿no? Y se ponen y gastan energía en acomodar, en limpiar y todo eso. Bajan a un estado de más orden, más desequilibrado, pero tienen toda la ropa acomodada, bueno. Pasan los días. ¿Y qué va pasando? Empieza a aparecer tierra. Y se empiezan a desacomodar las cosas. No sé, les habrá pasado seguramente que llegan, no sé, una semana después y dicen, pero yo acomodé. El fin de semana pasado estuve todo el día acomodando. ¿Y ahora qué pasó? Que se fue todo al carajo. Adivina qué pasó. Aumentó la entropía. Bien, vuelta toda una analogía esto, pero para que vayan viendo. Y fíjense que todo proceso que pasa ocurre así. Ocurre que decís, pero loco, yo acomodé esto. Todo se va a estar desacomodando constantemente. ¿Ok? Ejemplo, yo tengo las fibras reacomodadas en un cosito como unos estantecitos. Y cuando yo termino la clase, es todo un caos, ¿entendés? De fibras, ponele. Em, entonces, toda la entropía está en aumento en el universo y en cualquier proceso. Ustedes bien podrían decirme agudamente, tipo, ah, pero sí, Noelia, tipo, si vos acomodaste las fibras, o sea, yo acomodo las fibras, bajaste la entropía, está más ordenado. Sí, es verdad, supongamos que es verdad. Pero ¿cuál es el tema? Este segundo principio no me habla de la entropía de las fibras, de la regla, de la habitación, sino que me habla del universo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Nosotros esta entropía del universo la vamos a dividir en dos componentes. Por un lado vamos a hablar de la entropía del sistema que yo estoy analizando, por ejemplo, de las fibritas, y por otro lado, de la variación de entropía del entorno, o sea, estamos nosotros y el resto del universo. Esto es lo que va a conformar a ese universo que tenemos, ¿bien? ¿Y qué pasa? Este segundo principio lo que nos dice es que esto me tiene que estar en aumento. No la del sistema solamente, no la del entorno, sino que el balance entre ambos tiene que aumentar. Tiene que darme más allá de cero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo acomodo las fibritas, supongamos que mi sistema sea, en estudio sean las fibritas, cuando yo acomodo las fibritas, esta entropía puede disminuir, pues yo la acomodé, bien, más desequilibrio, bla, bla. Pero va a haber una variación de entropía del entorno que compense esa pérdida. Y haga lo que haga, siempre teniendo en cuenta ambas partes, siempre el universo va a aumentar su entropía. Bien. Ejemplo boludo, pero ponele. Ustedes acomodan su habitación va a un estado con menor entropía, disminuye la entropía de la habitación, pero ustedes para poder hacer eso necesitaron energía. Tuvieron que comer, esa comida se procesó, utilizaron, no sé, glucólisis, ciclo de Krebs para obtener energía, transpiraron, bla, bla, bla. Entonces, y sin considerar ni siquiera el entorno, el resto del universo. Esas cosas que rodean, ningún proceso va solo, aislado. ¿Bien? Y el resto de los cambios de entropía que están fuera de, por ejemplo, la habitación ordenándose, van a tener que compensarlo. ¿Bien? Entonces, esto ya nos va a dar una limitación a cómo, por ejemplo, va a trabajar una máquina térmica. No puede ser perfecta. Y ustedes podrían decirme, ¿por qué no puede ser perfecta? O sea, tipo, ¿y? ¿Y? Y acá hay una cuestión que yo lo dije, lo pongo así como clarito, pero... Y que los procesos que ocurren en el universo, antes de seguir con nada, vamos a separarlo en dos grandes tipos, ¿ok? Por un lado voy a tener los que son los procesos reversibles. Y ahí por otro lado voy a tener los procesos irreversibles. Todo lo que ocurre en la vida, van a ser procesos irreversibles. Por ejemplo, rompen un plato,
lo pueden volver a pegar, le piden perdón, pero va a seguir estando roto, ya está, lo rompieron. Entonces, ¿en qué se diferencian estos dos procesos? Bueno, el reversible es una idea teórica, que no lo vamos a ver en la vida. Pero vamos a decir que los procesos son reversibles cuando la variación de entropía que yo veo del universo es igual a cero. Es decir, al universo le valió verga lo que pasó, no le cambió. ¿Ok? ¿Qué pasa? Un proceso irreversible va a ser aquel que provoque que la entropía del universo aumente, mayor a cero. Entonces, este caso de mayor o igual es porque yo consideré ambos procesos en conjunto, pero recuerden, el igual a cero implica que el universo no sube nada, no sube su entropía, por lo tanto, le da igual. ¿Y a qué me refiero con le da igual? A que yo puedo volver a un estado, al estado anterior sin gastar energía. ¿Ok? El irreversible, yo podría volver a acomodar la habitación, pero tengo que gastar energía para eso. Y por eso, bueno, es irreversible. Entonces, tenemos dos situaciones. Situaciones reversibles, recordemos que son ideas teóricas, no vamos a ver nada reversible en nuestra vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esta entropía, esta medición del cambio de entropía va a ser algo que va a depender de la temperatura. ¿Ok? Entonces, si tenemos un proceso en el cual la temperatura es constante, nosotros vamos a poder medir la variación de entropía involucrado ahí de la siguiente manera, como el cociente entre el calor y la temperatura. ¿Por qué una sola temperatura? Porque esa temperatura es constante. Si la temperatura cambia, acá vamos a tener que hablar de integrales. Y calculo que no van a querer hablar de integrales, así que vamos a tenerlo así. ¿Sí? Ahora, quiero que volvamos un cacho a la idea de la máquina térmica. ¿Sí? Voy a volver a traer el dibujo acá. Teníamos esto, teníamos la máquina, el concepto del rendimiento, pero creo que pensemos ahora qué pasa a nivel entropía con esta máquina, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ir planteando esto. Yo sé por mi segundo principio que la variación de entropía del universo tiene que ser mayor a cero para un proceso irreversible, igual a cero para un proceso reversible. Si yo estoy estudiando una máquina térmica, lo que podemos decir es que este universo se separa en dos cosas, ¿bien? O más cosas. Por un lado voy a tener la máquina en sí, ¿ok? Y por otro lado voy a tener el entorno, ¿sí? Lo que rodea la máquina. Yo voy a tomar como el entorno a las dos fuentes, la fuente caliente y la fuente fría. Entonces voy a decir, la variación de entropía del universo en este sistema de la máquina térmica va a ser la variación de entropía propia de la máquina, más la variación de entropía de lo que yo llamé como fuente caliente, y la variación de entropía de lo que llamé fuente fría. Bien, y decimos que esto tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Qué ocurre? Recordemos que yo les dije que esta máquina que nosotros estamos trabajando es una máquina ideal, perfectita, divina y hermosa. Y que no chupaba calor, o sea, que no se robaba la energía, él transfería todo. Entonces, como no se roba el calor que está recibiendo, no se acumula calor, no va a cambiar su temperatura, pero fundamentalmente no va a recibir calor, ella lo transforma, pero no se lo queda. Entonces, utilizando esta ecuación, nosotros podríamos decir que la máquina térmica que estamos analizando, esta máquina, no va a modificar su entropía, ¿ok? Pues está ahí como, como un tubito que transfiere, nada más. Ahora, ¿qué ocurre? Yo les comenté que la fuente caliente y la fuente fría estaban ambas a una cierta temperatura, que nosotros vamos a considerar que es fija. Como es fija, o sea, es constante, yo voy a poder utilizar esta ecuación. Entonces yo acá esta variación de entropía de la fuente caliente podría ponerla como el calor que esta fuente caliente está cediendo a la máquina térmica, dividido la temperatura a la que se encuentra, y por otro lado, para la fría, la fuente fría diría lo mismo. Bien. Quiero que analicemos un poco los signos, porque estas entropías que yo estoy analizando acá, las analizamos desde la perspectiva de la fuente caliente y desde la perspectiva de la fuente fría. ¿Sí? Para la fuente caliente, ahora sé la fuente caliente, para la fuente caliente este calor no lo gana ella, lo pierde. Entonces, como pierde ese calor, va a tener una entropía negativa, va a haber una variación de entropía negativa. Bien, pierde ese calor. ¿Qué ocurre con la fuente caliente? Con la fuente caliente lo que va a ocurrir, la fuente fría,
es que ella recibe el calor. Recordemos que recibir el calor era tener un calor positivo, ¿bien? Va a tener signo positivo. Y como recibe calor, su entropía va a aumentar, ¿bien? Los signos por dónde vienen, por eso. Pues desde esas perspectivas de fuente caliente y de fuente fría, una pierde calor, la otra gana calor. Ahora, a ver, yo voy a pasar este que está acá con signo negativo, positivo para el otro lado. QF sobre TF mayor o igual a, este lo paso positivo. Y ahora lo que voy a hacer es pasar esta temperatura que está dividiendo, multiplicando por este lado, y este QC que está multiplicando le voy a pasar dividiendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo voy a estar pasando en una inecuación cosas multiplicando y dividiendo, tengo que asegurarme de que el signo sea positivo. Por si no se acordaban, recuerden que cuando vos tenés los piquitos de la inecuación y te pasaba a hacer con multiplicando y dividiendo que fuera con signo negativo, ibas a tener que dar vuelta al piquito. No quiero hacer eso, porque no sé ni cuánto va la temperatura ni nada. El calor va a ser, ambos van a ser positivos porque yo el tema del signo lo puse por fuera. Pero la temperatura podría ser negativa, menos 10 grados, ponele Celsius. ¿Cómo nos sacamos de encima la parte negativa? Trabajando con temperatura absoluta, ¿sí? Entonces, yo voy a aclarar acá que estas temperaturas tienen que estar en Kelvin. Kelvin de 0 a más infinito, ¿no? Entonces, me saco de encima esta cuestión matemática de, es negativo y me cambio el pitón. Listo, todo positivo acá. Entonces voy a poder hacer eso que dije antes, sin preocuparme. Este QC lo voy a pasar dividiendo para otro lado. Y el otro lo voy a pasar multiplicando para el otro lado, ¿ok? Recordemos que la ecuación venía de acá y era mayor para el caso irreversible, menor era por el caso reversible. El caso más límite que tenemos, ahí más bordeando lo imposible que tenemos, es el caso de la situación reversible. Menor a cero el cambio de entropía no puede ser. Esto menor a cero no va a poder ser. Pero lo más chico que puede valer esa variación de entropía del universo va a ser cero. Entonces yo podría decir, bueno, en esa situación recóndita, o sea, si es reversible este proceso, este mayor igual que tengo acá se transforma en un igual, ¿ok? Entonces diría que, bueno, el calor de la fuente fría, vamos a usar los coloretes, ¿bien? Calor de la fuente caliente, etc. Vamos a poner los límites de fracción y diría que me quedo solamente con la parte del igual. Si es irreversible, diría que esto tiene que ser mayor a esto y ya está. ¿Por qué yo despejé de esta manera? A ver, voy a volver un cacho al anterior de la máquina térmica. Yo tenía el rendimiento. Esto es el rendimiento real de nuestra máquina. Este rendimiento real involucra este cociente entre calor que es ganado por la fuente fría, calor cedido a la fuente fría, calor ganado desde la máquina caliente, ¿no? De la fuente caliente. Si estamos en el caso más extremo, que es una situación reversible, ¿qué pasa? Ese cociente se torna igual que este cociente. ¿Bien? Y yo en esta ecuación tranquilamente podría, en vez de poner QF y QC, podría poner estos dos, ¿no? Entonces, esa la vamos a tener como una ecuación aparte. ¿Y qué representa eso? Lo que representa es lo que nosotros denominamos el rendimiento máximo, ¿bien? O un rendimiento teórico, si queremos tomarlo de esa manera. Este rendimiento máximo me pone un tope. ¿Por qué? Porque este es el caso donde la variación de entropía del universo es igual a cero. Menor que eso no va a poder ser. O sea, esto menor jamás. Entonces, este es nuestro tope. Más que este rendimiento no voy a poder tener. O sea que si este rendimiento máximo, según las temperaturas, me da, no sé, 0,7 o 70%, se lo multiplico por 100, ¿qué va a pasar? En la vida real, o bien tengo ese rendimiento o menos. ¿Sí? Normalmente el rendimiento real, que lo sacamos con este cociente, va a tener que ser menor o igual a este. No puedo tener un rendimiento más grande que el que me permite la termodinámica. ¿Sí? Y la aposta es que, a ver, en la vida real siempre esto va a ser un ideal. Nunca voy a alcanzar ese rendimiento máximo. Entonces, esta cuestión de que yo le dije no puedo no tener rendimiento, ¿por qué hay? Por la entropía. La entropía y este segundo principio no me permite que pase eso. ¿Sí?